Hola, soy Mariana Vendersky, soy la profesora adjunta de la tercera cátedra de Anatomía Normal. Vamos a hablar ahora de generalidades de los métodos de diagnóstico por imágenes en anatomía. ¿Saben qué significa esta palabra? Serendipia. Es justamente un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Por ejemplo, el hallazgo de la penicilina. Recuerdan que fue una cosa casual que el que estaba investigando, Fleming, vio que no crecían microorganismos al lado de este hongo que era la penicilina. Bueno, la mayoría de estos métodos de diagnóstico por imágenes que ustedes van a ver hoy fueron descubiertos así, de casualidad, y se descubrió luego que tenían una aplicación potencial para la medicina. Por ejemplo, los rayos X. Los describió Röntgen en 1896. Era un físico que estaba investigando cualquier otra cosa y de repente vio que había un rayo extraño que al parecer atravesaba muchos tejidos. Los rayos X están presentes en la naturaleza, lo que hay que buscar es la manera de concentrarlos y hacer que se revelen de alguna manera. Eso que ustedes ven ahí, esa mano rara con un anillo, es la mano de la esposa de Röntgen, la primera radiografía de la historia. Bien, ahora tenemos placas mucho mejores, radiografías como esta que ven acá, que es un espinograma digital, ¿sí? Como ven, está toda la columna en una sola imagen. Antes era necesario hacer varias plaquitas chiquitas y armar el rompecabezas, y hoy tenemos otra tecnología que permite hacer el cuerpo entero. ¿Qué características tienen las radiografías para que ustedes puedan reconocerlas? Atraviesan todos los tejidos, con lo cual uno ve los planos superpuestos. Por ejemplo, en este que ustedes ven acá a la derecha, no podría decir si esta es la derecha o la izquierda de esta persona, ¿sí? Porque está todo encimado, uno delante del otro. Lo mismo acá, el oído izquierdo y el oído derecho están los dos juntos, y así sucesivamente. Acá, perdón, tenemos también lo mismo, lo de adelante y lo de atrás están todos encimados. Tiene de malo que son malos para la salud. Alguna vez se habrán hecho alguna radiografía y les ponen protección de plomo, les preguntan si están embarazadas a las chicas. Así que no es una cuestión de abusar de las radiografías. Antes se usaban placas, como les contaba, y ahora son digitalizadas, lo que permite una mejor definición y menos tiempo de exposición a los rayos X. También los productos químicos que usaban los técnicos para revelar que son bastante tóxicos, ahora ya no se usan tanto porque se obtiene la imagen digital. Uno puede jugar con las placas y pedir distintas incidencias. Es de dónde estamos sacando las fotos. ¿Sí? Si las sacamos de frente, vamos a ver todas las estructuras de la parte anterior y posterior superpuestas. Y si las sacamos de perfil, izquierdo y derecho se van a superponer. Puedo pedir incidencias oblicuas o alguna incidencia especial, por ejemplo, que le saquen a través de la boca abierta, etc. ¿Qué tienen de bueno? Que son muy baratos los rayos X, son accesibles, en todos lados hay un equipo de rayos X mejor o peor. Y también saben ustedes que se usan para cosas no médicas, como por ejemplo los escáneres de los aeropuertos o para restaurar obras de arte, para ver qué hay debajo de una pintura. Ven que hay otra pintura a veces con los rayos. No importa nada para anatomía, pero es para cultura general. Bien, tienen otra cosa buenísima, que es que se pueden usar en forma continua en quirófano. Entonces, cuando uno está operando, puede ir viendo dónde está el hueso. Ahí ven el técnico con su delantal de plomo, ¿sí? Con todo el aparato, con una funda estéril para poder trabajar y que los cirujanos vean dónde están los huesos ahí. No es hermosa la imagen que se obtiene, pero sirve muchísimo para el caso de las cirugías, sobre todo traumatológicas. Se obtiene muy rápido, ¿sí? Enseguida hacen clic en un botoncito y ya está. Fíjense ahí al fondo está la pantalla con lo que están mirando ellos, ¿sí? Y sí es necesario que todo el mundo tenga protección plomada. Los cirujanos, debajo de toda esa ropa estéril, tienen también chalecos de plomo. Sí, esta soy yo, también con un chaleco de plomo en el quirófano, trabajando, haciendo monitoreo neurológico. Bien, ejemplos entonces de radiografías. Todo el mundo ve una radiografía, pero ahora vamos a mirarlas con mejor atención. ¿Qué es lo que se ve súper bien en las radiografías? Los huesos, ¿sí? Fíjense que los huesos se ven de este color más intenso, más blanco, ¿sí? Y lo que sería la carne, el tejido blando, se ve grisecito, ¿sí? Bien. En otros lugares donde hay aire, como por ejemplo en los pulmones, uno va a ver otro color,
¿sí? La densidad característica del aire. Esto que se ve acá son los vasitos, las arterias pulmonares, las venas pulmonares, los bronquios, que como no son absolutamente, no tienen aire en el medio, uno lo puede ver de un color. No igual que el del hueso, fíjense que el del hueso se ve de un color, ¿sí? Las cosas parenquimatosas como el corazón o el diafragma se ven de otro color y el aire se ve de otro color. Acá tenemos un cráneo, fíjense el hueso que se ve hermoso. Uno puede ver incluso algunos accidentes del hueso, como por ejemplo esto, que son las impresiones que deja la meninge media. Pueden ver el oído, con todos los huesitos del oído. Estructuras con aire, como los senos paranasales, por ejemplo, ven los dientes, la columna vertebral. Y acá más estructuras con aire, como es la vía aérea, así que empieza la nariz y va bajando. Columna. Y acá también ven estructuras con aire, que es el aire que está en los intestinos de esta persona. ¿Sí? Ven todo lo que hay en el abdomen y también todo el aire que tiene en el intestino. Se pueden usar estudios contrastados para hacer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que ven acá a la izquierda es un estudio de videodeglución, donde se ve si está tragando bien o si se va para algún lado extraño. Se le da a tomar un líquido que tiene yodo y por eso se ve negro, ¿sí? Entonces se ve que cuando traga hay alguna parte que se está yendo para algún otro lado que no corresponde, ¿sí? Lo que tendría que pasar es que vaya todo para allá. Bien, o también pueden usarlo para ver las arterias del corazón, fíjense, ¿sí? Eso es lo que se llama cateterismo cardíaco o cinecoronariografía. Se pueden ir inyectando yodo con un catéter chiquitito, que es este que está acá, que lo meten a través de una arteria y van viendo cómo se llenan, si hay algún stop, si hay alguna que esté con una estenosis más chiquita que las demás y que se pueda tratar de esa misma manera. ¿Cuál es la precaución que hay que tener con este contraste? Que es el yodo, que produce mucha alergia. De hecho, para hacerse estos estudios hay que hacerse previamente un test de alergia al yodo. Se les da mucha medicación. La alergia al yodo es una emergencia médica bastante grave. Así que parece hermoso, pero tampoco es para estar jugando con eso. Bueno, yo les hablaba de los distintos colores que se ven en las radiografías. Les decía más blanco, más negro. En realidad tienen unos términos específicos que se llaman opacidad, es fácil. ¿Sí? Entonces, esto, como el hueso, por ejemplo, es más radioopaco. El hueso o todo lo que tenga calcio, si ustedes tienen una estructura no normal que se calcificó, que quedó igual que el hueso, lo van a ver radioopaco. El aire es radiolúcido. ¿Sí? Bueno, usando rayos X, mucho tiempo después, otros dos físicos inventaron la tomografía computada. En 1971 fue la primera tomografía, sí que lo que hacen es, en vez de hacer una sola placa que atraviese todos los planos, en un primer momento ellos lo que hacían era hacer muchas radiografías, fíjense acá está Hounsfield adentro del primer tomógrafo, y hacían muchas radiografías en cortes axiales inicialmente. Y luego una computadora reconstruía todos esos cortes axiales y sacaba una imagen bastante buena. Fíjense que esto comparado con las radiografías era un golazo, ¿sí? Porque yo puedo ver hueso, puedo ver parénquima, puedo ver el cerebro que en las radiografías no se veía. Bueno, antes era solamente axial, ahora los equipos de tomografía cortan en todos los planos. Se llama multislice, o sea, cortan en el plano axial, en el plano sagital, en el plano coronal. Pero, ¿qué tiene? Que sigue usando rayos. El contraste, por ende, sigue siendo yodo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es el equipo entonces de tomografía, este es un equipo moderno de tomografía computada. Y acá es la reconstrucción que hace la computadora de lo que ve. Por eso antes se llamaba TAC, que significaba tomografía axial computada, y ahora se llama TC, tomografía computada, porque los cortes se hacen en todos los planos. Ahora les muestro, ¿sí? Finalmente, al principio entonces hacían cortes cada 10 milímetros y con eso hacían la reconstrucción. Sacaban una imagen más o menos así, fíjense, esta es una imagen de una vértebra, ¿sí? Esta es el coxal, esto es el psoas. Fíjense que uno puede diferenciar muy bien lo que son los huesos de lo que es músculo, de lo que es aire. Pero bueno, son imágenes medio groseras todavía.
Hay otro tomógrafo que hace cortecitos más finitos, cada 5,7 milímetros, ¿sí? Pero siguen siendo todavía cortes únicos y sobre esos cortes únicos se hace una reconstrucción. ¿Qué tiene de bueno? Que podés hacerlo en forma axial o en otros planos y de esa manera hacer reconstrucciones. Como por ejemplo acá tienen una reconstrucción de columna en el plano coronal. Este estaba en el plano axial, este es en el plano coronal, vista de frente, digamos. Tiene los huesos y tienen el psoas y fíjense la calidad de la imagen que es bastante mejor. Bueno, y por último lo que se está usando ahora es la tomografía multislice, o sea, fíjense que no hay espacio entre un corte y otro, es continuo. Uno cuando se mete en el tomógrafo ve que el equipo da vueltas, 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 gira alrededor de la persona y eso es lo que está pasando. Está haciendo continuamente radiografías todo alrededor del cuerpo y se va moviendo. De esa manera se pueden hacer reconstrucciones 3D como esta que son súper útiles a la hora de tener que evaluar patología ósea o deformidades de columna, etc. Entonces, acá un ejemplo de una tomografía de cráneo. Fíjense todos los cortecitos, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Hay una convención radiológica universal que es que todo lo que está de este lado, o sea, a la izquierda de la pantalla, corresponde al lado derecho del paciente. O sea, es como si en todas las imágenes yo estuviera viendo al paciente desde los pies. Muchas veces las placas traen R y L escrito ahí, pero si no traen siempre es lo mismo. La derecha es esta, la izquierda es esta. Bueno, fíjense cómo va cortando todo el cerebro y se ve hermoso. Esto fue una super revolución cuando no había nada, de repente tener esto para ver un cerebro, por ejemplo, u otros órganos, era una gran cosa. Acá hay otros ejemplos, entonces por ejemplo acá tienen una reconstrucción 3D, como les contaba, de un pie. Fíjense que el hueso se ve perfectamente bien, como si fueran huesos naturales que uno tiene en la mano, y en este caso se le inyectó contraste en las arterias y se hizo una reconstrucción de ese estudio contrastado, también 3D. Uno le puede poner el color rojo, ¿no? El color que quiera después con la computadora. Entonces fíjense qué hermosura. También pueden hacer una reconstrucción de cráneo. Este justamente es un cráneo normal, pero si tuvieran una deformidad de cráneo, una fractura, tienen que hacer una plástica, estos estudios son súper útiles. Acá tienen una tomografía axial de corazón, donde pueden ver, a propósito, digamos, se le pidió al equipo que sacara el pulmón para poder ver bien el mediastino. O sea, la ventaja de que haya una computadora en el medio es que uno puede pedir que saque y ponga lo que quiera. Si uno quiere ver solamente el mediastino, pide ventana mediastínica. Si uno quiere ver del cráneo solamente el hueso y no le interesa el cerebro, puede pedir ventana ósea. Y bueno, acá otra tomografía del cerebro, pero donde ustedes pueden ver que además de los cortes axiales se pueden hacer coronales o sagitales, lo que quieran. Más ejemplos de reconstrucciones 3D con angiografía. Fíjense la resolución de eso que es buenísima. Y bueno, términos específicos también, que es la densidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes teníamos radio opaco, radio lúcido en las radiografías? En la tomografía se habla de densidad. Entonces, lo que es más denso es el hueso, el calcio y también la sangre. Eso es súper útil porque una tomografía te puede detectar un sangrado agudo. Por eso es el primer método de elección, por ejemplo, cuando uno sospecha un sangrado cerebral, un sangrado abdominal y demás. Si la sangre se ve así blanca como si fuera hueso. Bueno, el aire se ve hipodenso. ¿Ven? Que acá tienen el aire adentro del abdomen, que se ve hipodenso. Y lo que se ve de color gris intermedio es isodenso. Por ejemplo, los músculos y el parénquima. Fíjense entonces, esto es un abdomen, acá tienen el hígado, ¿sí? Acá tienen el estómago que tiene aire, fíjense los músculos, los riñones ahí. Como ven, se pueden ver un montón de estructuras, la aorta, la vena cava, etc. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los estudios que usan rayos X como la radiografía y la tomografía? La ventaja es que son rápidos. Por supuesto, la placa radiológica es más rápida que la tomografía, pero la tomografía es súper rápida, dura segundos. Son baratos, son accesibles, en todos lados hay. Son el método de elección para ver hueso y sangre en agudo, como les decía.
se pueden usar en quirófano, no solamente en la radiografía, sino que, bueno, quirófanos muy bien equipados también tienen tomógrafos. La verdad, nosotros tenemos uno, lo usamos poco porque la cantidad de rayos que emite lo hace medio impracticable, pero bueno, es lindo para ver 3D. Otra desventaja fundamental es que no se pueden usar si se sospecha embarazo, son teratogénicos. Desventaja, pero eso tenía que haber ido como desventaja. Desventaja también es la baja sensibilidad, que los pacientes se exponen a radiaciones, como les decía, la exposición continua a radiaciones no es buena. El medio de contraste que es alergénico. Años después se inventó la resonancia magnética, que cambió totalmente la técnica. Es un método que no usa radiación. La parte física de esto es un poco complicada y no tiene nada que ver con anatomía. Si a alguno le interesa, me escribe por mail y yo se las explico. Pero bueno, ustedes sepan que no usa radiación, que lo que se usa es una especie de imán gigante. De hecho, es un imán muy potente. Ustedes piensen que el campo magnético de la Tierra, lo que evita que nosotros salgamos flotando hacia el espacio, la fuerza de la gravedad, que se mide en unidades Tesla, es, fíjense, 0, 4 ceros y un 5 Tesla. ¿Sí? Los resonadores, que hay en cada esquina ahora un resonador, habituales, usan 0,5 Tesla, o sea, un montón más que esto. Hay de 3 Tesla que son los más lindos, de hecho la UBA tiene un resonador 3 Tesla funcionando para investigación, que es el que usamos nosotros en el Instituto Roffo, y existen hasta de 11 Tesla, que son experimentales. Este dibujito que ustedes ven acá, que al hombre se le van volando todas las cosas al imán, es cierto. Uno antes de entrar al resonador tiene que sacarse todo lo que pueda salir volando porque es como un proyectil, un imán gigante. Si te quedó puesta una hebillita o cualquier cosa metálica, sale volando y puede ser un arma. Los relojes se desmagnetizan, las tarjetas de crédito, etc. Entonces hay que entrar sin nada magnético. El equipo se parece un poquito al tomógrafo, tiene también una consola, que es una computadora, y donde uno va a entrar. Pero es bastante diferente a lo que uno siente ahí adentro. Seguramente alguno se hizo una resonancia alguna vez y habrán escuchado ruidos diferentes, que son los pulsos de radiofrecuencia que emite el resonador. Como les decía, si a alguno le interesa me escribe y yo se lo explico. Fíjense las imágenes que se pueden obtener con la resonancia, que son infinitamente mejores que las que estábamos viendo hasta ahora, que estaban buenísimas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ve la reso? El hueso, como ven, lo ve raro, no lo ve tan lindo como la tomografía o las radiografías. Pero todo lo que son las partes blandas se ven muchísimo mejor. Los vasitos, el parénquima, fíjense el cerebro, ¿sí? La lengua, bueno, ven lo que quieran. Y de una resolución muchísimo mayor. De hecho, la resolución es de 2 milímetros. La diferencia, por ejemplo, entre un resonador, la potencia del resonador de 1.5 Tesla y 3 Tesla, por ejemplo, para detectar lesiones, fíjense cómo el de 3 Tesla tiene todos estos puntitos blancos, que son las lesiones que tiene esta persona, se ven mejor en el de 3 que en el de 1.5, que igual se ven, ¿sí? Pero el de 3 es mucho más lindo. Otra vez la diferencia entre 3 Tesla, por ejemplo, ¿sí? Acá están viendo las arterias, y 7 Tesla. Como ven hay una súper diferencia, pero fíjense que se ven hasta casi las anastomosis capilares, se ve todo. ¿Por qué se ven negras las arterias? En realidad esta es la señal normal de los vasos en resonancia. Lo que hace un poquito el equipo de resonancia es mandarle un pulso de radiofrecuencia a los protones de hidrógeno, no importa, esto no se vuelvan locos, pero resuena las estructuras en ese momento y después recoge el eco de esos protones de hidrógeno que están tratando de volver a su lugar. Cuando lo hace la sangre que está en los vasos sanguíneos, cuando va a escuchar el eco, esa sangre ya está en otro lado y por eso lo ve como si estuviera vacío. Eso implica que esta persona está viva, digamos, que la sangre está circulando. Entonces siempre las arterias, las venas y todo eso en una persona viva, ustedes las van a ver negras, se llama vacío de señal. Está muy bien. Bueno, algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la resonancia. Se puede hacer resonancia cardíaca, ¿sí? Incluso uno puede pedir resonancia en los distintos ciclos del corazón, en sístole, en diástole. Fíjense las válvulas, lo lindo que se ve todo. Pueden hacer resonancia cuerpo entero si quieren, ¿sí? Como ven acá,
lo pueden cortar en todos los planos que se les ocurra y a ver si adivinan qué es esto. Exactamente, es una resonancia fetal. O sea, este método no solo no tiene contraindicaciones en el embarazo, sino que se puede usar para ver el feto intraútero a partir de la semana 20. También tiene una terminología específica que es intensidad. Y tiene también otros términos que son los tiempos, que no importa eso en este momento de la carrera para ustedes, ¿sí? Pero ustedes van a ver resonancias que se ven de distintos colores, que se llaman T2, T1, T1 con contraste, flare, etc. Fíjense que lo que cambia un poquito es el color que tiene el parénquima o el líquido, las estructuras que son líquidas, nada más. ¿Cómo se van a dar cuenta que es una resonancia o una tomografía? Bueno, ustedes, el truco es mirar el hueso, ¿sí? Esto que ustedes ven acá afuera, en realidad, de este color grisecito, blanco en este caso, es el cuero cabelludo, que la resonancia lo ve perfecto, ¿sí? Con los vasitos que tiene el cuero cabelludo. El hueso, como veíamos antes, se ve negro, ¿sí? Se ve de este color medio feíto. Entonces así se van a dar cuenta. En una tomografía o en una radiografía el hueso lo van a ver perfectamente bien denso, bien blanco. En una resonancia no. Y los términos entonces de la reso son hiperintenso cuando algo brilla, como acá el líquido cefalorraquídeo, isointenso cuando está en la mitad, hipointenso cuando no se ve, vacío de señal, como les decía, los vasitos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un vasito, acá hay otro vasito. Y el contraste que usa se llama gadolinio, es un metal pesado que no produce alergia. Otra ventaja que tiene. Acá tienen entonces algunos ejemplos. Ahí tienen un vasito con vacío de señal por flujo, una reso, un corte coronal de columna cervical, pero que también pueden ver las arterias vertebrales que andan por ahí, los músculos del cuello, el plexo braquial, etc. O también pueden hacer, que esta es otra ventaja que tiene, angiografía por resonancia, sin inyectar nada, absolutamente. Aprovechando este vacío de señal, uno le pide a la computadora, bueno, mostrame solamente las estructuras con vacío de señal. Entonces pueden reconstruir todo el árbol arterial o venoso, lo que ustedes quieran, como para que nosotros podamos verlo. Con una resolución, como les decía, de 2 milímetros. Hay algunas técnicas especiales de resonancia. Esto, por supuesto, no es muy importante para anatomía hoy, pero para que sepan, han desarrollado técnicas que permiten ver, por ejemplo, el transporte de agua y esos movimientos de agua entre los axones, por ejemplo, del cerebro, o el transporte de sangre, el transporte de oxígeno, los distintos metabolitos, hacen espectroscopía por resonancia, metabolismo de la glucosa, etc. Hay un montón de técnicas especiales que se desarrollaron para distintas cosas. No lo van a ver ahora, así que quédense tranquilos. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de una de estas técnicas especiales que se llama de difusión. Ustedes ven esta resonancia, ¿sí? Resonancia, ven que el hueso está negro y parece que no tuviera nada, pero usando esta secuencia que se llama difusión se ve una mancha blanca ahí, que eso es una ACV, un accidente cerebrovascular hiperagudo. También tienen esta otra, que es lo que ve el movimiento de agua entre los axones, que es la tractografía. Fíjense que se ven todas las fibras del cerebro, están de distinto color según para dónde vayan. Uno puede pedirle que haga esto con un cerebro normal, ¿sí? Para ver. Y lo hace viendo el movimiento de agua entre los axones. Esta es la espectroscopía. ¿Sí? Acá lo que se hace es, por ejemplo, ven que acá este cuadradito está marcando una lesión. Y lo que uno quiere saber, porque la lesión está muy profunda y es difícil hacer una biopsia, ¿qué podría ser? ¿Será un tumor? ¿Será una infección? Entonces le pide a la resonancia que haga un estudio metabólico de eso y te dice, bueno, hay tal cosa, colina, lactato, etcétera, tales metabolitos. Cada cosa tiene su perfil característico y está buenísimo, porque te permite decir si esto es un tumor o no, es un absceso o lo que sea. Esta es otra técnica genial, que es lo que hacemos nosotros, que se llama resonancia funcional. Acá vemos el cerebro en acción. Estas partes que están de colores son las partes que está funcionando en ese momento. O sea, en realidad el cerebro está todo funcionando, pero nosotros le pedimos que haga una tarea en especial y se activan más, un poquitito más, algunas partes y esas son las que vemos brillar. Entonces se pueden usar para ver justamente la anatomía viviente. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? Bueno,
Les mostré unas imágenes que están buenísimas, que ven que son muy sensibles, muy específicas. Todas estas técnicas especiales que les mostraba permiten que uno pueda hasta decir el tiempo de evolución de distintas patologías. Como por ejemplo si ACV que les mostré, uno puede decir tiene menos de 6 horas. ¿Sí? O si hay un sangrado también, depende del color que tenga, puedo decir de cuándo fue esa sangre, etc. El medio de contraste, como les decía, no produce alergia, no usa radiaciones. La sensibilidad es de hasta 2 milímetros, entonces, por ejemplo, si uno está buscando un aneurisma, puede pedir una angiografía por resonancia magnética y encontrarlo sin hacer cateterismo, sin poner contraste, sin nada. Como no usa radiaciones, entonces les decía, puede usarse en el embarazo, pero ¿cuáles son las desventajas? Es mucho más cara que la tomografía e infinitamente más cara que la radiografía. Hay veces que es inaccesible. Acá en Capital tenemos resonadores por todos lados, pero en el interior es bastante difícil conseguir. Si uno consigue, a veces consigue un 0,25 Tesla o un 0,5 Tesla. No es tan fácil. Por supuesto, esto hace muy difícil que uno pueda hacer un seguimiento. Supónganse que ya hicieron un diagnóstico, quieren ver cómo va evolucionando ese paciente. Bueno, toda esta cosa hace que no sea tan fácil para usarla como seguimiento. Para hacer una resonancia se requiere un poco más de tiempo. A lo mejor media hora, 40 minutos, a diferencia de los 5 minutos que lleva una tomografía, para un paciente que está en emergencia o que a lo mejor está ventilado o que no puede estar mucho tiempo acostado, es un problema. Bien, bueno, ecografía todavía no tenemos en la cátedra, algún día tendremos, pero les voy a contar brevemente de qué se trata. Usa el mismo sistema que usan los murciélagos para localizarse, que es la ecolocalización. Los murciélagos, ustedes saben que emiten un ruidito que nosotros no escuchamos, que choca con las distintas estructuras y eso produce un eco. Ellos, depende de ese eco, tienen un sentido del oído muy agudo, es como si vieran con el oído de alguna manera. Los aparatos de ecografía usan el mismo principio, digamos, ¿no? El ecógrafo emite alguna señal que choca contra los tejidos y luego nosotros lo vemos en una pantalla. Conocen los usos de la ecografía, ¿sí? La ecografía de screening en el embarazo, ecografía intraoperatoria se puede hacer, como por ejemplo acá, ¿sí? Que están operando, están haciéndole una eco con un ecógrafo estéril mientras operan, pueden hacer ecografía de los vasos o del corazón mientras están el ecocardiograma, ¿sí? Ecodoppler, eso de colores, que lo que ve es el flujo de la sangre, o pedir también reconstrucciones 3D, son muy populares estas reconstrucciones de los bebitos 3D. Ahí está la ecografía hepática. Bien, los ecógrafos son muy baratos, son de bajo costo, así que se pueden usar como screening. Por eso en el embarazo a las embarazadas se les pide cada tantos meses que se hagan una ecografía, porque es barato. ¿Qué tiene de malo? Fíjense la imagen que se ve o la imagen que está obteniendo ahí del hígado. Depende mucho del operador, de cómo ponga el ecógrafo, de qué es lo que vea, de qué es lo que interprete. Entonces tiene esa desventaja. De vuelta, acá ven una ecografía y fíjense, no es tan fácil de interpretar anatómicamente como las otras cosas que les estuve mostrando. Acá hablan siempre de ecogenicidad, no importa, entonces hablan de hiper o hipoecoico o anecoico cuando no tiene eco, isoecoico cuando es igual a todo lo demás. De todas maneras, por ahora no tenemos ecógrafo, así que concentrémonos en los 3 estudios anteriores, que es lo que sí van. Bueno, para terminar entonces recuerden que el objetivo de todo esto y de que ustedes vean radiografías y resonancias y tomografías a lo largo del año es que pueden reconocer las estructuras anatómicas normales, porque es mucho más probable que todos ustedes estén en contacto con estudios de este tipo que en un campo quirúrgico. Así que tienen que saber interpretarlas bien. Si entienden lo normal, les va a llamar más la atención cuando hay algo que no está dentro de lo normal. Si bien no les vamos a preguntar cuestiones técnicas ni físicas, está bueno que vayan familiarizándose con el tipo de estudio, que pueden reconocer, esto es una radiografía o es una resonancia. Como les contaba,
estos estudios se descubrieron de casualidad. Todo esto que ustedes están aprendiendo les va a servir también para aprender nuevas cosas o quién sabe para inventar nuevas técnicas. De hecho, todos estos que inventaron cosas de casualidad fue porque previamente venían estudiando otras cosas. Y esa es una frase que me encanta de Louis Pasteur que dice justamente eso, ¿no? Que en el campo de la observación, el azar, como encontrar estas cosas de casualidad, solo favorece a la mente preparada. Muchas gracias. Los dejo con un rezo para jugar y mi correo electrónico para cualquier consulta. Hasta la próxima.